Agradecerle al doctor Pérez Miranda y a todos los organizadores de estas sesiones la oportunidad de participar en este documento y en la tarde de hoy. Y de lo que voy a hablar en los próximos 20 minutos es básicamente de dos puntos. En primer lugar, de la importancia de las medidas de distanciamiento y de higiene y de los equipos de protección individual. Y la realidad es que en los últimos meses hemos avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad, pero a día de hoy no hay ningún fármaco que haya demostrado una mejoría significativa en la supervivencia. De hecho, mucho de lo que voy a tratar en esta charla son conceptos que ya se emplearon y que ya se conocían hace más de 100 años durante la pandemia de 1918. El primero de ellos, que ha tenido probablemente mucho que ver en el aplanamiento de la curva, es el distanciamiento social. Se estima que aproximadamente 3 semanas de confinamiento en nuestro medio han llevado a una reducción de los casos de un 80%. Y esto, a nivel hospitalario, el distanciamiento también es fundamental. La evidencia que tenemos es limitada, pero probablemente uno de los estudios más significativos se realizó durante la epidemia del SARS. En este estudio analizaron 26 hospitales y compararon aquellos que habían tenido brotes nosocomiales de SARS frente a los que no. Y encontraron que uno de los elementos más importantes que se asoció a brotes de SARS fue que la distancia entre los pacientes fuera inferior a 1 metro. Por lo tanto, el concepto de distanciamiento es fundamental que lo traslademos a la unidad de endoscopias. Y esto se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer mediante la planificación. Como ya se comentó la semana pasada, probablemente sea necesario hacer un menor número de procedimientos, ya que eso reduce no solo el número de pacientes, sino también el número de acompañantes, lo que favorece el distanciamiento. Y también una asignación estratégica del personal, por ejemplo, favoreciendo los turnos de mañana y tarde, también son medidas importantes para garantizar la separación entre las personas. Y además es necesario reestructurar los espacios de los que disponemos. En las salas de espera, las salas de recuperación, también las áreas administrativas y también hablaremos de los circuitos independientes. Esto en ocasiones es relativamente sencillo. En nuestra unidad lo que hemos hecho es colocar carteles en la sala de espera, distanciar butacas, distanciar camas de pacientes y lo que a veces es un poquito más complicado es el tema del circuito independiente. Esto es algo que se comenta en todos los documentos relacionados con la endoscopia y el COVID y la recomendación general es realizar los casos confirmados en salas de presión negativa dentro de la unidad. Sin embargo, sabemos que en nuestro medio esto no siempre es posible, no hay salas de presión negativa en todas las unidades y las opciones alternativas avaladas por la Agencia Europea de Control de Prevención de Infecciones es realizar estas endoscopias en salas de presión negativa localizadas fuera de la unidad. También se pueden hacer en salas convencionales siempre que garanticemos una ventilación de al menos 2-3 horas entre paciente y paciente. Y si la condición clínica del paciente lo permite, es preferible realizar el procedimiento al final del turno. También hay otras opciones, como la colocación de filtros EPA, que existen filtros EPA portátiles, también opciones como los rayos ultravioletas o la ionización. Esto es algo que deberíamos consultar con el equipo de mantenimiento y en ocasiones es menos complejo de lo que podríamos pensar a priori. Y respecto a la higiene de manos, pues esto de la higiene de manos es un capricho de los preventivistas o realmente existe evidencia de la higiene de manos. La organización Cochrane ha realizado una revisión sistemática en cuanto a virus respiratorios y se estima que una higiene de manos adecuada reduce a la mitad el contagio de virus respiratorios, con una ratio, con una magnitud del efecto que es superior a muchos de los fármacos que utilizamos en nuestro día a día para otras patologías. Y aquí les presento una gráfica, es un ranking en el que se presentan los países ordenados por el porcentaje de la población que no se lava las manos después de ir al baño. Estamos bastante arriba, lo cual no dice mucho de nuestra higiene de manos, y lo que han hecho estos autores es evaluar si existe alguna asociación entre el impacto de la pandemia y la cultura de higiene de manos en la población. Y curiosamente, países como China, Francia, Italia, donde la cultura, incluso España, donde la cultura de higiene de manos es mejorable, son aquellos pacientes que han tenido un mayor impacto o una mayor incidencia de COVID-19.
Y además no solo hay que lavarse las manos, sino que es importante lavárselas bien, ya que existen ensayos clínicos que demuestran que implantar un programa de aprendizaje de higiene de manos disminuye el riesgo de infección. Con solo aplicar una intervención, unos vídeos, unas hojas, unas explicaciones, mejoramos hasta en 5 veces la eficacia o la efectividad de esta medida. Y si aplicamos un programa estructurado como el que propone la OMS, la ganancia puede ser incluso mayor. Por lo tanto, en el documento se recomienda fomentar la aplicación de medidas básicas de higiene. Es fundamental un lavado de manos antes y después de cada procedimiento, al llegar y salir de la unidad de endoscopias, y también es recomendable o aconsejable favorecer o facilitar que los pacientes se laven las manos antes y después de su paso por la unidad. Y luego, la segunda parte de la charla trata de los equipos de protección individual. Las recomendaciones para diseñar el EPI que queda reflejado en el documento están basadas en las principales instituciones de salud pública y sociedades científicas relacionadas con la gastroenterología y la endoscopia digestiva. Y la primera pregunta que nos hicimos, y una que probablemente se hace todo el mundo, es si debemos cambiar el tipo de EPI en función del riesgo de infección. Y el consenso es que no. Probablemente la opción más segura es recomendar utilizar el mismo EPI independientemente del riesgo de infección del paciente. Y los motivos que nos llevaron a esta recomendación es que, como ha comentado ya José Carlos, las herramientas de cribado son imperfectas, la endoscopia es un procedimiento generador de aerosoles, el impacto de la pandemia en nuestro país ha sido muy grande y probablemente sea la medida que garantiza la máxima seguridad en sentido bidireccional, porque no debemos olvidar que un EPI adecuado protege tanto al paciente como al endoscopista. El EPI estándar que recomendamos consta de una mascarilla FFP2 o N95 o FFP3, un gorro, una bata resistente a fluidos y de manga larga, la utilización de doble guante, un protector ocular hermético o una pantalla protectora facial y una calza o un calzado impermeable de fácil lavado. Y a continuación vamos a analizar cada uno de estos elementos del EPI más en profundidad. Y también una parte importante de la charla es qué hacer en escasez de recursos. Pues bien, los ciudadanos nos han dado muchas ideas en estas semanas, pero no voy a tratar de esto, sino de que lo que voy a hablar son de recomendaciones basadas en los documentos que hemos consultado en las principales instituciones de salud pública. Ya que si no disponemos de un EPI que ofrezca unas mínimas garantías, la recomendación es no realizar la endoscopia. Es importante, lo primero de todo, decidir dónde nos vamos a colocar el EPI y dónde nos lo vamos a retirar. Esquemáticamente, sería aconsejable aspirar a tener una zona limpia y una zona, podríamos llamarla intermedia. Y luego estaría la zona contaminada o potencialmente contaminada, que sería la sala de endoscopias. El EPI habría que colocárselo en esa zona verde, en la zona limpia, y la retirada habría que hacerlo en la zona amarilla. Idealmente, el EPI habría que retirárselo en una sala individual o en una antesala habilitada para tal uso. Como esto a veces no es posible, recomendamos retirar el EPI junto a la puerta de salida. Y un error relativamente común es quitarse la mascarilla antes de salir de la sala. Es muy importante mantenerla hasta llegar a la zona amarilla para evitar un contagio inadvertido. Y respecto al EPI, no solo es importante tenerlo, sino que también es muy importante utilizarlo bien. Y para ello, la Cochrane también ha analizado cómo impacta el entrenamiento en la utilidad y en las garantías que ofrece el EPI. Y se ha encontrado que el implementar un programa de aprendizaje reduce significativamente el riesgo de contaminación. Aquí les dejo un link donde en aproximadamente 10 páginas, se leen aproximadamente 15 minutos, se explica de forma muy detallada cómo colocar y retirar adecuadamente el EPI. Respecto a los elementos del EPI, vamos a hablar en primer lugar de un elemento que ha generado mucha controversia, que es la mascarilla. Y lo primero de todo, nos podríamos preguntar si realmente existe evidencia para que nosotros, los médicos, exijamos una mascarilla. Y la respuesta es que sí.
La organización Cochrane también ha analizado este aspecto y encontró que la utilización de mascarilla reduce de forma muy significativa el riesgo tanto de contagio como de transmisión. La mascarilla que se recomienda en el documento es la FFP2 o la N95, que sería el equivalente americano, o la FFP3 y la N99, que ofrece una protección ligeramente superior. Y probablemente debamos priorizar el uso de FFP3 en casos confirmados de COVID-19, aunque también podríamos utilizar una FFP2. Es fundamental utilizar correctamente la mascarilla para que sea efectiva. Todos tenemos mucha tendencia a tocarnos la superficie de la mascarilla con las manos y un aspecto que a veces se obvia es el ajuste a la fisionomía facial, ya que de no ajustarse correctamente, la pérdida de eficacia es muy significativa. Y lo recomendable sería utilizar una mascarilla por cada prueba. Pero en muchas ocasiones esto no es posible, no hay esta disponibilidad en las unidades de endoscopia. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos plantearnos muchos escenarios distintos. En primer lugar, en los pacientes de bajo riesgo, ¿estaría bien utilizar solo mascarilla quirúrgica? Bueno, no tengo una FFP2, pero ¿vale de algo colocarme 2 quirúrgicas o incluso 3? ¿Puedo usarla de forma prolongada? ¿Puedo reutilizarla? ¿Se pueden reesterilizar? O si no hay mascarillas o hay muy pocas, ¿puedo decirle al personal que no esté expuesto que no lleve mascarilla? Pues a la primera pregunta hay sociedades que sí lo avalan. La Sociedad Europea de Endoscopia, la británica, el documento Asia-Pacífico nos dice que quizá en los pacientes con bajo riesgo de infección, especialmente en áreas donde la transmisión comunitaria sea baja, podríamos utilizar una mascarilla quirúrgica. ¿Y esto por qué? La realidad es que aunque intuitivamente una N95 nos protege más que una quirúrgica, los metaanálisis que se han realizado hasta la fecha no han encontrado una diferencia estadísticamente significativa. El último es de 2017 y en 2019 en el JAMA también se publica un ensayo que compara N95 frente a mascarilla quirúrgica en la atención de pacientes con gripe. Y aquí tampoco se demuestra que la N95 sea netamente superior. ¿Ponernos 2 mascarillas quirúrgicas tiene sentido? Pues probablemente no. Esto se ha evaluado en condiciones experimentales y vemos que la ganancia en términos absolutos de protección es muy baja. Estos autores sugieren que ponerse 5 mascarillas podría reducir el riesgo de infección, pero realmente esto en términos prácticos es poco viable y no hay ninguna sociedad que a día de hoy lo avale. ¿Uso prolongado? El uso prolongado sí que está reflejado en la mayoría de documentos y una mascarilla FFP2 se podría utilizar un máximo de 8-12 horas o de 5 puestas. Y también hay un estudio que sugiere que el colocarse una mascarilla quirúrgica por encima del FFP2 podría alargar la vida útil de la mascarilla. Precisamente esta es la estrategia que a día de hoy estamos utilizando en nuestra unidad y después de cada paciente se retira y se coloca otra quirúrgica por encima. La reutilización, hay bastante literatura al respecto también y uno de los documentos más sólidos es el de la Sociedad Europea de Prevención de Infecciones, que si nos tenemos que quedar con una frase, yo me quedaría con esta, y es que únicamente debemos plantear la reutilización de las mascarillas como último recurso. Hay métodos como los rayos ultravioletas, el ozono, la radiación gamma, pero probablemente esto sea una medida a la que es preferible no llegar. Y por último, también en todos los documentos queda reflejado que el personal no expuesto, sobre todo cuando está a más de 2 metros de los pacientes, pues si hay que priorizar sería el personal que en menor medida se beneficia del uso de mascarilla quirúrgica. Habría que priorizarlo para el personal expuesto que atiende a los pacientes. Respecto al gorro hay poco que decir, se recomienda un gorro desechable y si esto tampoco es posible, una opción es utilizar un gorro de tela durante todo el turno, intentar no tocarlo con la mano y hacer un lavado adecuado al final de la jornada. La bata también es un elemento fundamental del equipo de protección individual y también ha demostrado
disminuir de forma significativa tanto la infección como el contagio. Las guías de práctica clínica no especifican cuál es la mejor bata para la endoscopia. El documento del Ministerio sugiere que utilicemos una bata resistente a la penetración de microorganismos e idealmente una por procedimiento. Esto a veces también es un problema, el utilizar una bata por procedimiento, y otras sociedades nos dan la opción de utilizar una bata de nivel 1 en pacientes de bajo riesgo. Estas batas no tienen capacidad para filtrar microorganismos, pero sí son resistentes a fluidos. Y una opción que también que es la que estamos utilizando en nuestro hospital, es utilizar un protector plástico desechable después de cada paciente, que se coloca por encima de una bata de mayor impermeabilidad. Y luego tenemos la opción de la reesterilización dentro de un protocolo hospitalario. Esto no se debe hacer en ámbito local, es decir, a nivel de la unidad, sino dentro de una política más amplia a nivel de todo el hospital. Respecto al doble guante, no hay ninguna duda en que ponerse guantes es necesario, disminuye el riesgo de infección. Y lo ideal es utilizar doble guante no estéril y colocarlo, como se ve en la foto, por encima de la bata, para así evitar la contaminación de la muñeca. Este símbolo que ven ustedes aquí, en cuanto al virus, que pone virus, nos dice que los guantes son resistentes a la penetración no de SARS-CoV-2, sino de cualquier virus. Pero algunos medios ya nos anuncian que los guantes pueden ser un problema en las próximas semanas. Por lo tanto, surge la pregunta de ¿realmente necesitamos el doble guante? Solo hay 2 estudios al respecto que se han metaanalizado en una publicación que data del 15 de abril y son menos de 60 pacientes. Podemos pensar que 2 guantes impermeabilizan más, pero no ese es el beneficio del doble guante. El beneficio es que durante la retirada del EPI hay una menor tasa de contaminación inadvertida. Por lo tanto, un guante único parece razonable siempre y cuando nos lo coloquemos y lo retiremos adecuadamente. Además, la OMS ha hecho un llamamiento a restringir el uso de guantes cuando no está indicado. Sabemos que el guante puede dar una falsa sensación de seguridad y además se ha demostrado que reduce la adecuada implementación de la higiene de manos, por esta sensación de que con ponernos un guante ya estamos protegidos. No es imprescindible, por lo tanto, darle a todos los pacientes un par de guantes, ni es imprescindible que el personal administrativo utilice guantes durante su estancia. Lo que sí es imprescindible es que la higiene de manos se realice adecuadamente. Ya uno de los últimos elementos del EPI sería la gafa protectora o la pantalla facial y después de cada uso debemos lavarlo con un desinfectante habitual. Podemos utilizar, como ven a la derecha de la diapositiva, una gafa con montura abierta, una gafa con sellado hermético alrededor de la órbita o pantallas faciales. Es aconsejable cualquiera de estas 2 últimas, ya que nos ofrecen un mayor nivel de protección. Y esto ya es una opinión, pero personalmente prefiero las pantallas faciales, ya que me parecen un poco más cómodas y además ofrecen una protección adicional al resto de la cara. Y esto de la pantalla facial pues, probablemente es algo que ya debíamos utilizar antes de la era COVID. Este estudio es del año pasado y ya nos alerta de que hay una alta tasa de salpicaduras inadvertidas a la cara del endoscopista. Y además, estas salpicaduras albergan inóculos bacterianos con capacidad infectiva con una tasa no desdeñable. Además, se vio que personal que se encontraba a más de 2 metros del paciente durante la endoscopia también recibían salpicaduras con inóculos con capacidad infectiva. Y respecto al calzado, poco que decir, utilizar unas calzas desechables y procurar llevar un calzado impermeable que se lave con facilidad. Fuera de la sala de endoscopia también hay que utilizar EPI. En la sala de limpieza sería muy similar, no hay evidencia para usar una FFP2 frente a una quirúrgica, pero si está disponible sería preferible. Luego en la zona de recepción y triaje administrativa y en la sala de espera, la mascarilla quirúrgica y en lo que es fundamental es el distanciamiento y las medidas de protección física.
A los pacientes sería suficiente con darles una mascarilla a la entrada de la unidad e insistir en la higiene de manos una vez más. Y ya para concluir, decir que el distanciamiento, la higiene de manos y un EPI adecuado son los pilares para el reinicio seguro de la endoscopia, que se deben promover programas que garanticen la adecuada implementación de estas medidas dentro de las unidades, ya que, como hemos visto, el aprendizaje es fundamental para obtener el máximo beneficio. Existen alternativas avaladas por las instituciones de salud pública en situación de escasez de recursos, como las que hemos comentado, pero si no podemos garantizar un mínimo de seguridad, la recomendación es no realizar endoscopia por el beneficio tanto de pacientes como de profesionales. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Sí. Hay también quien propone una estratificación entre gastroscopia y colonoscopia, pero nuestra postura es no cambiar el tipo de EPI. En la gastroscopia parece más, digamos, intuitivo que haya una generación de aerosoles, pero en la colonoscopia pues, todos sabemos que la ruta fecal-oral es posible y además también no solo se ha aislado el RNA viral, sino también se ha aislado el virus vivo en un estudio reciente y es probable que sea poco habitual la ruta fecal-oral, pero con lo que sabemos hasta ahora, yo creo que no ha lugar en cambiar nuestro EPI en función de uno y de otro. De acuerdo. Bueno, hay varias preguntas ahí. Respecto a quitársela y ponérsela, hay estudios de eso también. Lo máximo que se recomienda de quitársela y ponérsela son 5 veces y si se hace debe ser con extremo cuidado, es decir, separando, no tocando la superficie e idealmente con una higiene de manos adecuada. Por lo tanto, más de 5 usos o durante varios días probablemente no sea muy recomendable. Respecto a la mascarilla quirúrgica durante toda la mañana, esta recomendación de 8-12 horas también aplica a la mascarilla quirúrgica. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil estar 8 horas sin tocarse la mascarilla. Por lo tanto, quizás deberíamos insistir en utilizarla bien e intentar que nos proporcionen un mayor número de mascarillas. Pero antes de esta revisión yo también pensaba que no debíamos hacer endoscopia sin una N95, pero tras revisar la evidencia, como hemos comentado, es preferible utilizarla, pero no se han encontrado diferencias significativas. Si es un caso no confirmado y una área de baja prevalencia, pues quizás sea una opción. Se recomienda una mascarilla quirúrgica y este aspecto también se analiza en el documento. Se trata si debemos colocar un dispositivo o modificar el área nasobucal del paciente. En nuestra búsqueda, el único que hemos encontrado son case report, casos clínicos, que nos dan ideas de cómo utilizar estos dispositivos, hacer un agujero a la mascarilla, etcétera. Pero no hemos encontrado evidencia sólida que lo avale. Habría que analizarlo, intuitivamente podría ser, pero yo creo que esto no podemos dar una recomendación de que deba hacerse así. Habría que analizar su utilidad. Es cierto, el tema de la limpieza no lo he tratado. Resumiendo, después de cada paciente confirmado en el que se ha realizado una exploración, se recomienda una limpieza completa, es decir, incluyendo paredes y todas las superficies de la habitación. Y lo que se recomienda en las guías después de casos, en principio, de baja sospecha de COVID, se recomienda una limpieza llamada estándar, pero quizá no debe ser el estándar al que estábamos acostumbrados, sino que tiene que ser una limpieza cuidadosa que incluya cualquier superficie que haya podido entrar en contacto con el paciente o sus secreciones. Es decir, camilla, barandillas, muy importante, elementos de toma de tensión, y la torre también sería recomendable desinfectarla después de cada paciente.
y creo que esto se comentó en el anterior webinar, también lo comentamos en el documento, sería importante intentar conseguir un equipo de personal de limpieza dedicado a la unidad de endoscopias para que esto se hiciera de forma correcta y en el menor tiempo posible. Quique, te voy a interrumpir un momento. Ha habido ya 2 comunidades autónomas que han adoptado a través de sus consejerías de sanidad como oficiales las recomendaciones conjuntas de AEGS-SEED, de la Sociedad Española de Endoscopia y la de Gastroenterología, y una de ellas es Castilla-León. Y ahí justo en este tema de dotar de personal específico de limpieza lo han editado. Por ejemplo, nosotros, las auxiliares entre... ¿Lo han qué? Perdón, Manuel, ¿lo han? Lo han editado, han cambiado lo de personal de limpieza específico para la unidad, que era como mucho pedir. Sin embargo, las auxiliares de endoscopia están limpiando ellas no solo el endoscopio, sino todos estos elementos dentro de la sala. Es decir, hay menos endoscopias, más tiempo disponible. ¿Y por qué? Porque el postprocedimiento es distinto y entonces teniendo un auxiliar de endoscopia creo que a lo mejor no necesitas traer personal nuevo porque el personal está haciendo menos exploraciones. Vamos a ver, yo creo que habría que diferenciar el caso confirmado de la baja sospecha. En el caso confirmado deberíamos utilizar, como hemos comentado, idealmente una sala de presión negativa o una sala convencional con ventilación y valorar la implementación de un filtro EPA que en ocasiones es menos complicado de lo que podríamos pensar a priori. Al respecto, lo único que he leído es intentar que se coloque uno de estos filtros. Si la sala tiene ventilación, favorecer la ventilación, pero nada más. Respecto al uso de ventiladores, no he leído nada. Hombre, intuitivamente tampoco creo que sea muy conveniente colocar un ventilador, sino un sistema de climatización homologado por la institución sanitaria. Pero no he leído ninguna recomendación adicional a estas pautas. A la entrada deberíamos intentar entrar, como hemos comentado, limpios, en el sentido de colocarnos el EPI en una zona limpia, y a la salida sí que hay unos sistemas que se colocan en el suelo que contribuyen a esto. Lo único que debemos tener cuidado es, si utilizamos calzas, retirarlas y hacer una limpieza de la bota. En principio, con un agente desinfectante estándar sería suficiente, pero todo lo que hay son una especie de alfombras que se pueden colocar y que están avaladas para la desinfección. Pero probablemente con una limpieza minuciosa, con un agente desinfectante habitual, sería suficiente, siempre que guardemos cuidado con el resto de medidas.